La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje por año de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. Los efectos de la inflación en una economía son diversos, y pueden ser tanto positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, y la escasez de bienes. Los efectos positivos incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de fomentar la inversión en proyectos de capital no monetarios. Entre las corrientes económicas monetaristas, generalmente existe un consenso en que las tasas de inflación muy elevadas y la hiperinflación son causadas por un crecimiento excesivo de la oferta de dinero. Las opiniones sobre los factores que determinan tasas bajas a moderadas de inflación son más variadas. La inflación baja o moderada puede atribuirse a las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, o a cambios en los costos y suministros disponibles, materias primas, energía, salarios, etc., tanto así como al crecimiento de la oferta monetaria. En general, la inflación también se produce debido a la relación entre oferta y demanda de dinero. Por lo que ésta puede ser provocada, ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo. Es decir, que se produzca una huida del dinero. Una súbita caída en la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su moneda local. La escuela austriaca asigna la causa de la inflación y la deflación a la existencia de un monopolio emisor de moneda como es el Banco Central. ¿Cómo soluciona la inflación? Propone la eliminación del monopolio emisor de moneda y reemplazarlo por una solución descentralizada. Hoy en día, la mayoría de las corrientes económicas están a favor de una tasa pequeña y estable de inflación. Una inflación pequeña, en vez de nula o negativa, puede reducir la severidad de las recesiones económicas al permitir que el mercado laboral pueda adaptarse más rápidamente en una crisis, y reducir el riesgo de que una trampa de liquidez impida una política monetaria de estabilización de la economía. La tarea de mantener la tasa de inflación baja y estable se asigna generalmente a las autoridades monetarias de cada país. En general, estas autoridades monetarias son los bancos centrales, que controlan el tamaño de la emisión monetaria mediante la fijación de las tasas de interés, a través de transacciones en el mercado de divisas, y mediante la creación de la banca de reservas. Al índice negativo en la tasa de inflación, una baja generalizada de los precios, se lo denomina deflación. Hay varios grados de inflación. Una de ellas es la inflación acumulativa, que cuando aumentan los precios de los bienes y servicios, aumentan también sus costos. Inflación imprevista, cuando no se presentan manifestaciones muy claras de su existencia. La inflación anticipada es la expectativa que las personas tienen de la inflación en el futuro, es reflejada, por ejemplo, en las de interés en el mercado financiero. La inflación galopante, que se caracteriza porque en cada aumento de precios señala el camino para un aumento de salarios y de gastos, los cuales estimulan el alza de los precios. Ya sabemos qué es la inflación, pero ahora bien, otro punto importante a tener en consideración al respecto de la inflación es que existe más de un tipo. Y estos se pueden clasificar según el porcentaje de aumento que se genera en los precios de todo. Por medio de esta categorización se pueden realizar análisis más efectivos sobre sus causas en una región específica. De esta forma se pueden tomar las medidas efectivas para frenarla o detenerla. Entre los principales tipos de inflación podemos mencionar: deflación, conocida también como inflación negativa. Cuando se está ante una deflación, los precios de los productos tienen una decaída en lugar de un aumento. Inflación moderada, es el tipo más común de todas. En una inflación moderada el porcentaje de la inflación no supera el 10% de forma anual. Hiperinflación, la hiperinflación es el nivel mayor de la inflación. En este caso los precios alcanzan un porcentaje de hasta 1000% de inflación. La inflación subyacente, o también llamada inflación básica,
Es aquella que tiene en cuenta el índice de precios de consumo pero no tiene en cuenta los productos energéticos y bienes sin elaborar. La inflación subyacente es menor respecto a la inflación normal al excluir los bienes de primera de necesidad y la energía. La inflación subyacente es más persistente y duradera en el tiempo puesto que es el reflejo de que la subida de precios ha arrastrado a otros bienes. La inflación y el IPC son indicadores económicos pero no toman en consideración los mismos productos para medir el incremento de precios. Por un lado, el IPC selecciona los precios de unos bienes concretos como la alimentación, el textil, los transportes, etc. para poder pedir la evolución de los precios. Sin embargo, la inflación es un concepto más amplio que tiene en cuenta la subida generalizada de los precios de una economía. La inflación puede ocurrir por muchas razones diferentes. Puede ser que el Banco Central de un país haya impreso demasiados billetes. Es decir, haya aumentado demasiado la oferta monetaria. Otra razón puede ser que la demanda de bienes y servicios sea inusualmente grande, mayor de lo que las empresas tienen tiempo para satisfacer. Esto conduce a precios más altos. Los costos más altos de producir bienes y servicios también pueden elevar los precios y, por lo tanto, también aumentar la inflación. Del mismo modo, aumentos salariales demasiado altos pueden generar una mayor inflación, ya que conduce a un mayor consumo privado, lo que eleva los precios. Pero también elevar los costos laborales significa que las empresas elevan los precios de los bienes y servicios producidos, para compensar los costos. Las expectativas de una mayor inflación y aumentos de precios también pueden causar inflación, ya que los hogares pueden exigir salarios más altos. Otro de los puntos claves con respecto a la inflación tiene que ver con los efectos que la misma genera. En la gran mayoría de los casos, este tipo de efectos son altamente negativos y generan consecuencias graves en la población del país en el que se presenta. Entre los principales efectos, además del incremento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, está el acaparamiento de los productos, los sectores productivos se ven afectados, fallos en la asignación de los recursos para la producción, etc. Además de esto, también cabe señalar que la capacidad de ahorro de los ciudadanos disminuye de forma notable, al tener que gastar más dinero para adquirir los mismos productos. Del mismo modo, las personas se ven en la obligación de comprar todo lo que necesitan de manera presurosa, pues temen que al día siguiente los precios ya hayan aumentado. Sin duda, la inflación genera graves repercusiones a nivel social, productivo e incluso psicológico. Ya que las personas se acostumbran a tener un constante temor y estrés debido a no poder cubrir satisfactoriamente los gastos del hogar. La pregunta más frecuente que se hacen los economistas es, ¿cómo se puede detener la inflación? Luchar contra este fenómeno es algo complicado que puede tomar tiempo, pero, aunque muchos dicen que se trata de algo imposible, lo cierto es que con el esfuerzo necesario puede lograrse. El consejo más seguido por muchos países es incrementar la tasa de interés de la deuda pública, ya que esto hace que aumenten las tasas de los préstamos para consumo. De ese modo, se logra frenar la demanda de los productos y servicios. Aunque esto en principio suene como algo bueno, lo cierto es que también puede generar otros tipos de consecuencias. Ya que, al detener la demanda del país, se frena también la industria que elabora los productos. Por lo tanto, es una acción correctiva que podría generar un estancamiento económico, lo que a su vez puede propiciar un alto nivel de desempleo en el país. Sin duda, la inflación debe tratarse con sumo cuidado para así evitar la generación de otras consecuencias mientras se intenta detener el aumento de los precios. Además de la inflación también existe la deflación. Al contrario de la inflación, la deflación es una caída de precios durante un tiempo determinado que viene causado por dos motivos: una mayor oferta de bienes o un exceso de oferta. En una deflación, las empresas se ven obligadas a reducir los precios para poder vender la producción y no verse en la obligación de acumular excedentes. El impacto de la deflación puede verse acentuado por cambios en la economía mundial que impliquen un incremento de la productividad o de la competencia entre las empresas que genere una guerra de precios. Espero que este vídeo te haya servido para entender mejor la inflación. Nos vemos en el siguiente vídeo.